Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar una simulación bastante básica utilizando ANSYS CFX. Este tutorial está dirigido para todas aquellas personas que no tienen ningún conocimiento de ANSYS y recién se están adentrando o introduciéndose al manejo del software. Si es la primera vez que usas ANSYS, entonces este video es el indicado para ti. La simulación que vamos a desarrollar consiste en flujo en una tubería en 3 dimensiones. Vamos a crear la geometría en Design Modeler, generar el mallado en ANSYS Meshing, configurar toda la data en ANSYS CFX para finalmente obtener los resultados en ANSYS CFD Post. Lo primero que tienes que hacer para ello es descargar el software. Si no lo tienes instalado aún, te dejo un enlace en la descripción del video donde podrás instalarlo de manera libre y gratuita. Una vez que lo instales, tienes que dirigirte a Inicio, colocas Workbench, en este caso tengo la versión 2023, haces clic ahí y aparecerá la siguiente ventana. Dentro de esta ventana nos vamos a dirigir a componentes del sistema, haces clic en el más y tenemos una lista de varios programas que tiene ANSYS. Los que vamos a usar van a ser algunos de ellos para poder cumplir con nuestro objetivo. Dentro de componentes del sistema vamos a buscar Geometry. En Geometry vamos a crear nuestra geometría. Seleccionas Geometry y sin soltar lo colocas sobre el recuadro verde hasta que aparezca o cambie de color a rojo y lo soltamos ahí. Para poder crear la geometría, hacemos clic sobre Geometry, haces clic derecho y eliges la opción que dice New Design Modeler Geometry. Con ello abrirá ANSYS Design Modeler. En este caso vamos a crear la geometría directamente aquí. Más adelante en este video también te mostraré cómo puedes importar la geometría desde otro programa como AutoCAD, Inventor o SolidWorks. Una vez abierto ANSYS Design Modeler, vamos a crear nuestra tubería. Nos dirigimos al plano XY, lo seleccionas, aparece aquí el eje de coordenadas en el punto 0.0 y vamos a dibujar nuestro círculo que será el área interna de la tubería. Para dibujar el círculo nos dirigimos a la parte inferior donde dice Sketching, haces clic acá y seleccionamos Círculo. Nos dirigimos al centro de coordenadas, aparecerá una letra P que indica punto o point, haces clic ahí y luego vamos a crear un círculo de cualquier tamaño. Haces otro clic afuera. Listo. Con ello tenemos nuestro primer círculo que será el área de la tubería. Para poder definir cuál es el diámetro, nos dirigimos aquí nuevamente y elegimos en este caso Dimensions. En Dimensions, observa que está seleccionado por defecto General, entonces seleccionas el círculo, se pinta de amarillo y haces un clic afuera. Listo. Con ello aparecerá aquí la dimensión de 1. La dimensión de 1, su valor aparece en esta parte inferior de la tabla, donde por defecto dice 10.98 metros. Vamos a cambiar eso y vamos a manejar con una tubería de solamente 25 centímetros, o sea 0.25 metros. Damos Enter y acá nos acercamos con el scroll del mouse. Otra forma de cómo acercarte es utilizando el botón derecho del mouse, haces un cuadro y lo sueltas y con ello te acercas. Listo. Con el botón del centro o el botón del scroll puedes rotar la imagen, como lo estoy haciendo a continuación, y también puedes ubicarte seleccionando los ejes coordenados que aparecen en la parte inferior derecha. Por ejemplo, si queremos ver esto de frente, seleccionamos aquí el eje Z. Si quieres ver la vista isométrica nuevamente, seleccionas esta esfera que está de color celeste y aparecerá la letra ISO. Y listo. Muy bien, habiendo centrado nuestra figura, ahora vamos a hacer una extrusión que represente la tubería. Nos dirigimos aquí a la parte superior, dice Extrude, seleccionas y acá si te alejas vas a ver la proyección de esa extrusión, que en este caso por defecto es de 1 metro. Nosotros vamos a trabajar con una distancia de 10 metros, colocas 10 aquí en la profundidad, le das Enter y para completar la orden le damos aquí en Generar. Listo. Con ello se ha creado nuestra tubería de 10 metros de longitud y 0.25 metros de diámetro. Esta es la tubería que vamos a simular. Una tubería bastante simple, nada compleja, tratándose de nuestra primera simulación. Luego cerramos ANSYS Design Modeler y vamos a abrir ANSYS Meshing. ¿Cuál es la siguiente parte del proceso? Crear la malla. Entonces en componentes del sistema buscamos Mesh, esto está en orden alfabético, seleccionas Mesh, arrastras y lo sueltas sobre Geometry. Y tiene que estar conectado.
¿Qué pasaría si por ejemplo te equivocaste? Vamos a eliminar esto. Te equivocaste, seleccionas Mesh y no lo colocas acá encima, sino lo colocas debajo o aquí al costado. Lo que puedes hacer es seleccionar Geometry y sin soltar, presionando el botón del mouse, lo colocas aquí en la parte superior. Y con eso automáticamente se concatena ambas plataformas. Habiendo hecho esto, nos dirigimos a Mesh, haces clic derecho y acá le damos en Editar. Con ello abrirá ANSYS Meshing. Una vez abierto ANSYS Meshing, automáticamente aparecerá la geometría, que es la tubería que hemos creado, y nosotros tenemos que hacer aquí el mallado realizando algunos pequeños cambios o configuraciones. En el árbol de trabajo nos dirigimos a Mesh y acá por defecto en preferencia física aparece Mechanical. En este caso no vamos a simular nada de estructuras, sino esta es una simulación de CFD. Por tal motivo cambiamos Mechanical a CFD. Y debajo, en preferencias del solver, tenemos tres opciones. Para el CFD los más usados son ANSYS Fluent y ANSYS CFX. En este caso vamos a usar CFX, así es que lo seleccionas. Teniendo eso seleccionado, vamos a crear nuestro primer mallado por default. Entonces nos dirigimos a generar, presionas el botón y esperamos que complete la orden del mallado. Nos vamos a acercar a esta cara y este sería el mallado rudimentario, bastante burdo, que ha creado por defecto ANSYS Meshing. Sin embargo, vamos aquí a hacer un refinamiento en las paredes de la tubería para poder observar correctamente cuál sería el comportamiento de la distribución de velocidades cercanas a la pared. Entonces te diriges a Mesh, haces clic derecho, insertar y vamos a Inflation. Seleccionas Inflation. Aquí en esta parte donde dice Geometry vamos a seleccionar toda la geometría. Seleccionas aquí, seleccionas la geometría y le das en Aplicar. Importante, en la parte superior aparecen las formas de qué cosa seleccionar de tu cuerpo. Acá puedes seleccionar un punto, un vértice, una arista, una cara y el cuerpo entero. En este caso, para seleccionar la geometría, hemos seleccionado el cuerpo entero. Sin embargo, aquí donde vamos a seleccionar la frontera, que es donde se va a realizar el refinamiento de la malla, tenemos que seleccionar solamente una cara. Y por defecto, acá se ha activado el modo de selección de la cara. Entonces vamos a seleccionar la cara de la tubería, le damos en aplicar y la modificación que vamos a hacer en ese refinamiento es el siguiente. Aquí por defecto dice Inflation Tool, Smooth Transition, vamos a cambiar eso a un espesor total o Total Thickness. Lo seleccionas, en este caso el número de capas es 5 y acá en el máximo espesor vamos a colocar 4 centímetros, que traducido a metros sería 0.04. Una vez que has hecho este cambio, le das nuevamente en Generar. Listo, el mallado concluido y seleccionamos Mesh para ver los resultados. Entonces, inicialmente que creamos la malla por defecto, no teníamos este refinamiento en las paredes. Ahora que usamos Inflation, ya tenemos ese refinamiento. Y cuenta acá cuántas capas hay. Tenemos en total 5 capas. Vamos a aumentar una capa más. Seleccionas Inflation. Acá donde decía 5, vamos a aumentar a 6. Y nuevamente le damos en Generar. Seleccionas Mesh. Y ahora si cuentas, tenemos 6 capas de refinamiento ordenado, pegados o cercanos a la pared. La malla todavía es bastante burda, sin embargo para hacer una primera simulación será más que suficiente y obtener algunos resultados de los cuales podamos comparar con datos teóricos. Muy bien, teniendo nuestra malla, lo que vamos a hacer a continuación antes de cerrar este programa es ver las estadísticas. Te diriges aquí a la parte inferior, hay un signo de más, y acá en este caso tenemos cerca de 46.000 nodos y 106.000 elementos de malla. Como estamos trabajando con la versión de estudiantil o la versión académica de ANSYS, tenemos un límite de casi 500.000 de nodos y elementos, es decir, que estamos de sobra. Una vez que hayas terminado de generar la malla, vamos a nombrar las condiciones de frontera. En este caso, a esta cara voy a colocarle como entrada, es decir, por aquí va a ingresar el flujo de agua. Seleccionas la cara, solamente la cara, haces clic derecho y te vas a esta opción Create Name Selections. Y acá vamos a colocar entrada. O también puedes colocarle inlet en inglés. Una vez que colocas el nombre, damos aquí clic en OK. Para girar y colocar el nombre en el lado posterior, presionando el scroll del mouse, giramos la geometría. Listo. Seleccionas la cara posterior, repites el proceso, clic derecho, Create Name Selection y acá colocamos salida. Lo que nos faltaría definir
sería la tubería, que sería el límite con la parte interna del tubo, ya que este elemento que estamos viendo acá solamente representa la zona o el volumen por donde va a pasar el agua. Entonces seleccionamos esta cara externa, clic derecho, Create Name Selection, y acá le ponemos tubo o tubería. Enter. Listo. Para ver si se han creado correctamente estas tres condiciones, nos dirigimos aquí al árbol de trabajo y hacemos clic en el más de Name Selections. Está entrada, salida y tubo. Solamente tenemos tres condiciones de frontera. Luego de hacer esto, cerramos ANSYS Meshing y nos dirigimos a ANSYS CFX. Para abrir ANSYS CFX, nuevamente componentes del sistema, seleccionas CFX, arrastras y lo sueltas sobre Mesh. Cuando lo sueltas, aparece una concatenación. Lo que vamos a hacer a continuación es actualizar la malla. Si bien es cierto tenemos la malla creada, aún CFX no sabe cuál es la malla o la geometría con la cual se va a trabajar. Y para ello debemos actualizar la malla. Por defecto aparece este icono de color amarillo y para actualizarlo tenemos que seleccionar Mesh, clic derecho y le damos aquí en Update o Actualizar. Esperamos unos segundos y este icono de color amarillo va a cambiar a un check. Cuando el icono haya cambiado, eso significa que toda la información de la malla ha pasado a ANSYS CFX. Ahora, para abrir ANSYS CFX, te diriges a Setup, haces clic derecho y le damos en Editar. Si te aparecen esos mensajes de Firewall, entonces lo ideal es que desactives las redes públicas y solo coloques redes privadas. Y haces eso para todas las opciones. Si se te desactiva o solamente tienes para colocar redes públicas, entonces simplemente déjalo así y le permites el acceso para que no tengas ningún tipo de problemas al manejar la herramienta. En este caso ya abrió ANSYS CFX. Este viene a ser el entorno. Observamos que acá tenemos nuestra geometría. Y si seleccionamos sobre Default Domain, vamos a ver la malla, ¿no? La malla que ha cambiado de color, en este caso aparece en color verde. Vamos a configurar esto. ANSYS ya sabe cuál es la geometría, ya sabe cuál es la malla, pero no sabe qué tipo de fluido ni cuáles son las condiciones de ingreso que vamos a tener, es decir, cuál es el caudal o la velocidad. Entramos a Default Domain, haces doble clic acá, y en Default Domain dice Fluid 1 y por defecto el material aparece aire. En este caso, esta tubería va a transportar agua, entonces cambiamos de aire a agua o water. Seleccionas Water y acá en la parte inferior aparece la presión de referencia. Esta presión de referencia representa la presión atmosférica que por defecto está en 1. Si tú vas a hacer la simulación en una zona altoandina, por ejemplo, entonces ya sabes que a mayor altura la presión atmosférica disminuye y tendrías que colocar el valor que corresponda. Aparte de atmosferas, tienes acá otras unidades que puedes utilizar según el dato que encuentres. Vamos a dejar en este caso por defecto en solamente una atmósfera. Luego nos dirigimos a la siguiente pestaña de Fluid Models y acá tenemos transferencia de calor. En este caso no vamos a analizar nada de energía ni transferencia de calor. Por ese motivo, donde dice Isothermal vamos a cambiar a ningún. Y donde dice Turbulence o turbulencia, por defecto está en el modelo K-Omega SST. Y vamos a cambiar ese modelo de turbulencia por el K-Epsilon. ¿Por qué cambio esta configuración a K-Epsilon? Porque el SST o Shear Stress Transport requiere una malla más refinada. En cambio, K-Epsilon, para esta simulación bastante sencilla y siendo una malla bastante burda, será más que suficiente. Importante es que tú debes calcular cuál es el número de Reynolds al interior de la tubería para definir si vamos a usar un modelo de turbulencia o no. Para el caso de las tuberías, el número de Reynolds te salga mayor a 4200, entonces tienes que elegir un modelo de turbulencia, que en este caso será K-Epsilon. Si por el contrario el número de Reynolds te sale menor a 2500, entonces sería un flujo laminar. Si obtienes el caso de que el flujo es en transición, entonces lo puedes dejar aquí en K-Epsilon, asumiendo que los resultados que bote la transición serán manejados como si fuese un flujo turbulento. Pero para ser más exactos, si quieres analizar posteriormente ya un tema de transición, entonces tendrías que refinar la malla, elegir el modelo K-Omega SST y activar aquí Transitional Turbulence. ¿Ok? Y acá jugar con algunos parámetros que ya son mucho más avanzados que lo veremos más adelante. Sin embargo, para efectos de esta simulación bastante básica, simplemente lo dejamos en el modelo de turbulencia K-Epsilon. Luego le damos en aplicar y en OK. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Hasta el momento ya definimos el material que va a ser agua.
Ya hemos definido la condición de la presión atmosférica, que en este caso está a nivel del mar, por eso es una atmósfera, y hemos indicado al programa que considere la simulación como si fuese un flujo turbulento. Muy bien, ahora vamos a crear las condiciones de frontera. Si bien es cierto, en ANSYS Meshing ya nombramos las condiciones de frontera que eran entrada, salida y tubo, acá tenemos que definirlas para colocar un valor numérico a cada una de ellas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionas Default Domain, clic derecho y le damos en Insertar. Acá elegimos Boundary o frontera y vamos a elegir o seleccionar los nombres que también creamos en ANSYS Mesh. Entrada, le doy en OK. Fíjate que Boundary Type tiene que estar en Inlet, eso es para la entrada, Outlet para la salida y Wall para las paredes. Entonces seleccionamos Inlet, aquí está entrada, pasamos a la siguiente pestaña que es Boundary Details o detalles de la frontera y acá vamos a colocar el valor de la velocidad. Sin embargo, no solamente tienes velocidad, tienes para colocar flujo másico, presión total o presión estática. No nos vamos a complicar la vida, vamos a dejarlo simplemente en Normal Speed o velocidad y debemos asumir que esta velocidad es la velocidad promedio. Para este ejemplo vamos a considerar una velocidad de 2 metros por segundo. Si manejas otras unidades, aquí tienes otras opciones para la velocidad. Listo. Y le damos en aplicar y OK. Al momento de aplicar esta condición de entrada de 2 metros por segundo, aparece una flecha, la cual indica cuál es la cara de la entrada y por dónde está la dirección del flujo. Vamos a hacer lo mismo para la condición de salida, que sería acá. Seleccionas Default Domain, clic derecho, Insertar, Boundary y acá colocamos salida. Enter. Luego donde dice Boundary Type vamos a cambiar Inlet porque Inlet era condición de entrada. En este caso tiene que ser Outlet, que es condición de salida. Te diriges a la siguiente pestaña de Boundary Details y acá vamos a colocar la presión relativa. ¿Qué significa presión relativa? Presión relativa es la presión manométrica y esa presión manométrica va a depender de qué sección de tubería estés analizando. Imaginemos que la tubería simplemente termina acá y de acá sale a estar en contacto con el medio ambiente. Si está en contacto con el medio ambiente en esta zona, entonces la presión manométrica será igual a 0. Y ya sabes tú que la presión manométrica es presión relativa. Si en otro caso esta viene a ser solamente una sección de la tubería y esta tubería continuase, entonces tendrías que calcular cuál es la presión en ese punto y colocarla acá. Vamos a simplificarnos la vida y vamos a imaginar que la tubería termina acá, de acá sale hacia el medio ambiente, entonces la presión relativa o la presión manométrica será 0. Y lo dejamos en pascales. También si tienes cualquier otra unidad de presión, la puedes cambiar en esta sección. Entonces vamos a dejar por defecto en pascales. Le damos en aplicar y OK. Y acá el vector me indica la dirección de salida de esa cara. Por último, nos dirigimos a Default Domain Default. Si hacemos doble clic, entramos y acá tenemos el tipo de condición que viene a ser wall o pared. Vamos a dejar eso por defecto, no vamos a hacer ningún cambio, pero antes vamos a dirigirnos a la siguiente pestaña. Aquí donde dice pared rugosa, por defecto está en Smooth Wall, es decir, que no hay rugosidad. Sin embargo, si tú quieres aplicar una rugosidad, cambias a la opción de pared rugosa y colocas acá el valor equivalente para esa pared. En este caso, todavía no estamos entrando a esa etapa de simulación de rugosidad, simplemente lo dejamos en Smooth Wall y le damos en OK. Entonces, como esto viene a ser tubería, vamos a cambiar el nombre de Default Domain Default haciendo clic derecho y nos dirigimos a la última opción que es Rename o renombrar. Y acá colocamos tubo y le damos Enter. Entonces ya tenemos las tres condiciones que habíamos creado en ANSYS Meshing, pero acá ya está definida el valor de la entrada, que viene a ser 2 metros por segundo, el valor de la salida, que viene a ser 0 pascales, y la tubería, que en este caso es Smooth Wall, es decir, que no tiene rugosidad. Luego nos dirigimos aquí a la parte de Solver Control, y en Solver Control tenemos las siguientes opciones. Las primeras que aparecen, de esquema de advección y turbulencia, simplemente es para dar precisión a los resultados. En este caso, hacer un cambio no valdría la pena, ya que nuestra malla de por sí es bastante burda. Vamos a dejarlo por defecto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son dos cosas muy importantes. La primera, el control de convergencia. ¿Qué significa la convergencia? En palabras simples, cuando la simulación haya obtenido los resultados más precisos, o se haya acercado a los resultados para los datos que hemos ingresado,
la simulación se detendrá. En ese momento diremos que la simulación alcanzó la convergencia. Hay una definición mucho más compleja que tiene que ver con un tema de análisis numérico, que no lo vamos a tocar en el video, lo veremos más adelante, pero lo que tienes que saber es que si la simulación alcanza los resultados precisos para los datos ingresados, entonces alcanzó la convergencia. En este caso, por default o por defecto tenemos 100 iteraciones. ¿Qué significa eso? Que en la malla que hemos creado, en cada nodo o en cada elemento de malla, la computadora va a estar calculando automáticamente. Cuando hago un barrido de todos los nodos y todos los elementos, entonces habrá hecho una iteración. Cuando hago un segundo barrido en todo el dominio computacional, será una segunda iteración. Y así sucesivamente hasta encontrar la convergencia, que sería alcanzar los resultados precisos para los datos insertados. Entonces, puede ser que en una simulación no alcance las 100 iteraciones, sino sea un poco más, 120, 130, 200, 400. Entonces, para asegurarnos, nosotros vamos a colocar acá un valor bastante exagerado que es de 10.000, solamente para asegurarnos. Ya sabes que si, por ejemplo, tu simulación se detiene en 100, si tú lo dejaste así por defecto, y la simulación aún no alcanza la convergencia, entonces tendrás que regresar aquí al programa y aumentar esos 100 a un valor más grande. Para evitar eso, simplemente aumentamos aquí el número máximo de iteraciones. Ahora, el control de convergencia, es decir, cuando alcance la convergencia, va a ser cuando los residuos alcancen un valor de 1 por 10 a la menos 4. Para entender eso, en el proceso de cálculo va a ser mucho más visible. Entonces, acá no te olvides que el objetivo de los residuos para que la simulación alcance la convergencia es 1 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento. Luego le damos en aplicar y en OK. Entonces, lo único que hemos hecho acá es aumentar el número de iteraciones. Le damos en OK y ya estamos listos para iniciar el cálculo. Cerramos ANSYS CFX. Y ahora nos dirigimos a Solution. Aquí en Solution es donde iniciará el cálculo. Haces clic derecho sobre Solution y le das en Editar. Puede ser que te aparezcan estos mensajes de alerta. Si te aparecen, se va a hacer solo la primera vez que tú ejecutes el programa. Le das en Redes privadas, desactivas redes públicas y le das en Permitir acceso. Entonces tenemos la siguiente ventana, que viene a ser el solver el cual vamos a ejecutar. Y con esta pequeña ventana de Define Run. Si, por ejemplo, tu computadora tiene varios procesadores, entonces tú puedes activar la siguiente opción. Por defecto aparece en serial, eso significa que solamente va a utilizar un núcleo de tu procesador. Si tú tienes más, te diriges acá a Intel MPI Local Parallel y acá en particiones colocas la cantidad de cores que tienes en tu computadora. Sin embargo, es importante saber que en esta versión académica o de estudiante tenemos como un límite de 4 cores como máximo. Es decir, que si en tu computadora tuvieras 8 núcleos, solamente vas a poder usar 4. ¿Ok? En este caso la simulación es bastante básica, no valdría la pena utilizar 4 núcleos de tu procesador, lo dejamos por defecto en serial. Ahora, una pregunta muy recurrente es ¿cómo sé cuántos núcleos o cuántos cores tiene mi máquina? Para ello, te diriges aquí a la barra de tareas, haces clic derecho y le das en Administrador de tareas. En el Administrador de tareas va a aparecer esta ventana. Si no aparece así, de repente te aparece de esta forma, simplemente le das en Más detalles. Y te vas a la pestaña Rendimiento. En la pestaña Rendimiento vas a ver CPU. Acá haces clic derecho y cambias al gráfico a procesadores lógicos. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta computadora de la cual estoy ejecutando tiene 24 núcleos y 48 procesadores lógicos. Para la simulación CFD de cualquier programa no interesa la cantidad de procesadores lógicos, sino la cantidad de núcleos. En este caso tengo 24 y de esos 24 para la simulación solamente voy a usar uno. Si la malla fuera un poco más fina y quisiera usar los 4 núcleos, entonces solamente usaría 4 de 24. ¿Ok? Entonces de esa manera tú puedes saber cuántos núcleos tiene tu computadora o tu laptop. En este caso lo dejamos en serial y le damos en Start Run o Iniciar corrida. Con ello, las iteraciones que viene a ser el barrido, el cálculo que va a hacer en toda la malla, iniciará. Entonces, acá está haciendo las iteraciones, iteración 1, iteración 2, iteración 3 y eso continúa. Y acá están los residuos que tienen que llegar al valor de 1 por 10 a la menos 4.
Recuerdan que vimos eso en ANSYS FX y dijimos que el objetivo de la convergencia era 1 por 10 a la menos 4. Entonces, estas funciones que vienen a ser los residuos tienen que alcanzar esta línea, que es 1 por 10 a la menos 4, para decir que hemos alcanzado la convergencia. Si no llegamos a ese valor, entonces no hemos alcanzado la convergencia. Y acá están corriendo las iteraciones. Ya está bajando y ahí llegó. Aparece este mensaje, dice que la simulación CFX-001 se ha completado con normalidad. Le damos en OK. Aquí en este lado aparece el tiempo que tomó a la máquina concluir con esta simulación, que son de solamente 38.68 segundos. Entonces, si nos fijamos acá, hacemos clic en el último punto de la función, podrás observar que hemos alcanzado la convergencia en la iteración 47. Por defecto estaba en 100, nosotros cambiamos a 10.000 iteraciones. En ese caso, si no hubiéramos hecho el cambio, de todas maneras hubiéramos alcanzado la convergencia. No era necesario. Sin embargo, si tú ya quieres refinar la malla, es muy probable que 47 no sea la iteración final, sino que sean muchísimas más. Entonces, como todas las funciones ya alcanzaron la convergencia porque están debajo de 1 por 10 a la menos 4, podemos decir que la simulación ha concluido. Vamos a cerrar esta ventana y ahora nos dirigimos a visualizar los resultados. Seleccionas en resultados, haces clic derecho y le das en editar. Muy bien, acá tenemos la silueta de lo que viene a ser la tubería, se observa la entrada y la salida, y para poder hacer un corte longitudinal tenemos que crear un plano. ¿Dónde creamos el plano? Nos dirigimos aquí a la opción de Location o localización y seleccionamos Plane. Puedes cambiar de nombre, en este caso lo voy a dejar simplemente por defecto, y observa el corte que vamos a hacer. El corte que puedes hacer para visualizar el plano es hacer un corte en el plano ZX o en el plano ZY. Voy a elegir el plano ZX, entonces acá donde dice método plano XY, vamos a cambiar por ZX. Y el corte lo vamos a hacer en Y0, ya que la construcción de la tubería ha sido en el origen. Le damos en aplicar. Con ello se creará el siguiente corte de color blanco o gris, según se observe en la visualización de tu pantalla. Y para poder ver las velocidades, nos dirigimos a la siguiente pestaña de color. Aquí donde dice modo constante, cambiamos a variable. Acá donde dice variable y está en presión por defecto, vamos a cambiar por velocidad. Y donde dice rango global, vamos a cambiar por local. Y hacemos clic en OK. Para poder ubicarnos y verlo de frente, seleccionas aquí el eje Y. Y para poder girar esto y observarlo de manera horizontal, presionas el botón Control de tu teclado y vas girando con el scroll del mouse, manteniendo el botón Control presionado. Una vez que está ahí, sueltas Control y con el scroll te puedes acercar, o también con el botón derecho puedes hacer un recuadro para acercarte a una determinada zona. En este caso, por ejemplo, está bien hacer la entrada y acá vamos a graficar o dibujar los vectores de velocidad en la entrada. Para graficar los vectores de velocidad, en este caso vamos a crear una línea que me sirva de soporte o de base donde estén ubicados esos vectores. Entonces, ¿cómo creo esa línea? Me dirijo a Location, selecciono línea o line, voy a dejar el nombre por defecto y acá tengo que crear el punto inicial y el punto final de esa línea. En este caso, en el centro era el punto 0,0, que viene a ser el eje del círculo de la cual extruimos la tubería, y vamos a elegir el punto inferior. Si este fue 0,0 y dijimos que el diámetro era 0.25 metros, entonces este punto debe ser menos 0.125. Entonces acá el punto 1 será menos 0.125 y en X del otro punto será 0.125 positivo. La suma de ambos te da 0.25, que viene a ser el diámetro de la tubería. En este caso estamos trabajando justamente en el corte XZ, con lo cual Y será 0, es decir, no vamos a cambiar. Y acá el valor de Z, habíamos hecho una extrusión de 10 metros, entonces es donde consideramos la entrada. Una vez que colocas estos valores, le das en aplicar. Y acá se habrá creado una línea. Si no puedes visualizar bien la línea, podemos cambiar de color y aumentar el grosor. Para ello nos dirigimos aquí a color. Vamos a cambiar el amarillo, por ejemplo, a un color azul. ¿Okay? Acá, en estos tres puntitos, es donde aparece esta paleta de colores. Seleccionas el color que quieras
Y acá en render vamos a aumentar el grosor de la línea. Por defecto está en 2, vamos a ser exagerados y vamos a poner un valor de 6 y le damos en aplicar. Y con ello ya se observa mejor la línea. Si giras manteniendo presionado el scroll del mouse, vas a observar que esta línea está justamente en el centro de la tubería, ¿no? Por eso el valor de Y era igual a 0. Listo. Como esta es nuestra línea base, en esta línea vamos a crear nuestros vectores de velocidad. ¿Cómo creamos los vectores? Te diriges aquí a la parte superior, al costado de Location, hay 3 flechitas, la cual dice vector. Seleccionas, dejas el nombre por defecto o si deseas lo cambias, le das en OK y acá donde dice Locations vas a seleccionar la línea que creaste, que es esa línea azul o línea 1. Y le das en aplicar. Acá las flechas no se van a visualizar, vamos a deseleccionar el plano, te diriges aquí al árbol de trabajo, donde dice Plane, que fue lo primero que creaste, lo deseleccionas. Vamos a alejarnos con el scroll, girando el scroll ligeramente, y acá observamos los vectores de velocidad. Sin embargo, estos vectores no son muy vistosos, resultan medio confusos por la forma y el tamaño. Vamos a cambiar eso aquí en la sección de símbolo. Te diriges a la tercera pestaña, estamos en vector 1, seleccionas Symbol y donde dice en símbolo que es tipo flecha, línea tipo flecha, la vas a cambiar a flecha 3D. Y acá en el tamaño del símbolo que dice 1, vamos a colocar el valor de 0.2. Y le damos en aplicar finalmente. Y con ello ya tenemos una mejor visualización de los vectores de velocidad del flujo a la entrada. Esto es a la entrada. El promedio de la velocidad de la entrada era de 2 metros por segundo, ¿no? El color naranja, más o menos estaría por acá, indica el valor de esa velocidad. En este caso la velocidad máxima en la tubería es de 2.27, esa será la velocidad máxima del perfil de velocidades, pero en el caso de la entrada la velocidad que ingresa es promedio, es decir, 2 metros por segundo. Vamos a repetir ese proceso, ya no aquí al inicio, sino a la mitad de la tubería. Entonces, nuevamente creamos una línea, lo puedes hacer nuevamente de Location, Line y repetir el proceso, pero en este caso vamos a duplicar lo que ya habíamos creado previamente. Seleccionas línea 1, haces clic derecho y acá en la penúltima opción tienes duplicar o duplicate. Lo seleccionas, dejas el nombre por defecto, le das en OK y acá aparecerá línea 2. Para entrar a línea 2, seleccionas línea 2 y haces doble clic y aparecerá la siguiente ventana. En este caso, como línea 2 es una copia, un duplicado, una réplica de línea 1, aparecen los mismos puntos de línea 1. Y es acá donde vamos a cambiar la ubicación de la línea, que en este caso sería en Z igual a 5, tanto para el punto inicial como para el punto final. Haces ese cambio y le das en aplicar. Listo. Nos alejamos con el scroll del mouse y acá aparecerá esa línea. Estamos ahora a 5 metros de la entrada de la tubería. Damos en aplicar y ahora vamos a duplicar los vectores. Te diriges a vector 1, clic derecho y te va a sacar la opción de duplicate. Lo seleccionas, vector 2, le das en OK. Para entrar a vector 2 lo seleccionas y haces doble clic. Y acá donde dice Location línea 1 vas a seleccionar línea 2. Y le das en aplicar. Vamos a girar esto para verlo mejor. Y acá podemos observar ya una variación de los vectores de velocidad. Para ver las velocidades cercanas a la pared, vamos a cambiar esta información de la frontera de híbrida a conservativa y le das nuevamente en aplicar. Y con ello puedes observar los vectores de velocidad que ya tienen la forma que ya conocemos por nuestros conocimientos de mecánica de fluidos. Si tú quieres aumentar la cantidad de vectores, lo puedes hacer. ¿Cómo haces eso? Te diriges a línea 2. Doble clic y acá en Samples por defecto está en 10. Este valor de 10 representa que esta línea está dividida en 10 puntos. Por ese motivo aparecen aquí 10 vectores. Si quieres incrementar por ejemplo a 20, entonces acá ponemos valor de 20, le damos en aplicar y ya tenemos mayor cantidad de vectores de velocidad. Muy bien, en este caso hemos creado vectores tanto al inicio como al medio de la tubería. También podrás repetir el proceso para crearlo al final. Voy a deseleccionar los vectores, voy a deseleccionar las líneas y me quedo acá solamente con la silueta de la tubería. Voy a crear ahora líneas de corriente. Se pueden crear líneas de corriente en ANSYS también. En esta opción te vas acá a la parte superior, dice Stream Lane, lo seleccionas, vamos a dejar el nombre por defecto, le das en OK y acá dice iniciar desde.
Entonces voy a colocar o indicarle al programa que las líneas de corriente inicien desde la entrada. Y en este caso va a considerar solamente 25 líneas de corriente. Y le damos en aplicar. Entonces esas serían las líneas de corriente, del inicio hasta el final. Para poder visualizar mejor, acá solamente se observan líneas bastante finas. Voy a cambiar esa forma de las líneas de corriente, me dirijo a símbolo, y en símbolo, donde dice line por defecto, lo voy a cambiar a tube. Y acá en el tamaño de la tubería, vamos a cambiar el valor de 1 a 0.4. Y le das en aplicar. Listo, es un poco grande, vamos a reducir esto a 0.2. Listo. Entonces tenemos las líneas de corriente. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera visualizar cuál es el movimiento de las partículas fluidas sobre esta línea de corriente, entonces me dirijo aquí a esta opción de Animation, que está en la parte superior central. Seleccionas Animation, vamos a seleccionar Streamline, que es lo que habíamos creado aquí en nuestra zona de trabajo, y le das en Play. Entonces se observa el movimiento de las partículas fluidas. Esas partículas son un poco grandes, vamos a detener la animación aquí en el botón de Stop, seleccionas un par de veces y luego que la animación se ha detenido, haces clic en esta flechita, nos dirigimos aquí a Options y acá donde dice tamaño de símbolo vamos a cambiar de 1 a 0.4. ¿Okay? Y le damos en OK nuevamente. Y nuevamente le das en Play. Entonces si tú observas, vas a poder eso girar en tiempo real, si tú observas, te vas a dar cuenta que las partículas fluidas inician con igual velocidad al inicio, pero a medida que van transcurriendo, las partículas que están en la zona central tienen una mayor velocidad. Y eso guarda relación con los vectores velocidad que hemos analizado, ¿no? La velocidad en el centro de la tubería siempre va a ser mayor que la velocidad en los lados. Por ese motivo obtenemos este resultado. Vamos a colocar aquí en Stop nuevamente. De repente la simulación o la animación se ve muy rápida. Entonces vamos a reducir esa velocidad. ¿Cómo reducen la velocidad? Una vez que la simulación se ha detenido, acá donde dice Fast, vamos a cambiar esto hasta Slow. Y nuevamente le das en Play. Acá ya se observa con mejor detenimiento cuál es el comportamiento de las partículas fluidas. En el centro adquiere una mayor velocidad que en los lados cercanos a la pared. Recuerda que en este caso solamente creamos 25 líneas de corriente, tú puedes aumentar eso, pero ahí debes tener un poco de cuidado si tu computadora no es tan potente, porque puede ser que te falte memoria RAM y la computadora se cuelgue. Si eso sucediera, simplemente tendrás que reiniciar el proceso. Vamos a darle acá a detener. Puedes crear un video si lo deseas. Primero detienes la simulación, esto puede tardar algunos segundos. Activas aquí Repeat o repetir, que no esté por defecto, sino colocas el valor de 1 para que solamente sea una repetición. Das check en Save Move. Acá colocas la ubicación donde quieres crear el video. Y por último, pones un nombre y eliges el formato. El formato recomendable es MP4, que es compatible con todo. No lo voy a hacer, ya tú lo puedes hacer porque eso va a tomar su tiempo. Y de ahí simplemente le das en Play. Y con ello tendrás el video listo luego de unos minutos. ¿Okay? Si quieres cambiar la resolución de tu video, también puedes dirigirte a Options y acá cambiar para que sea en HD o colocar una configuración de Custom para colocarlo, por ejemplo, en 4K con la resolución que tú desees. No vamos a hacer eso, ya que toma cierto tiempo, como lo mencioné hace un momento, y acá simplemente cerramos. Lo importante de esto es obtener resultados u obtener la data. Por ejemplo, habíamos dicho que el área, en este caso, de la simulación o de la tubería, era de 25 centímetros o 0.25 metros. Si tú calculas eso, vas a obtener que el área tendrá un valor de 0.049 metros cuadrados. Aquí en ANSYS también podemos obtener el valor del área y para ello nos dirigimos aquí a la pestaña Calculators. Vas a Calculator, luego te diriges a Function Calculator y aquí está por default área y está la entrada. Teniendo eso seleccionado, das en calcular y obtenemos que el valor es de 0.04828 metros cuadrados. Es decir, que aquí en la simulación, en el ANSYS, el área nos sale ligeramente menor que el área real, considerando un diámetro de 25 centímetros. ¿Por qué es esa diferencia? Esa diferencia es por la malla. Al nosotros crear una malla, la malla se ajusta al área, pero no completamente, y eso me da un pequeño margen de error. Para reducir ese error, lo que tengo que hacer es refinar la malla.
Teniendo la malla refinada, entonces este valor de 0.048 se va a acercar más al valor real, que es de 0.049. Luego, para ver el caudal que se generó en esta simulación, nos dirigimos aquí a la opción Mass Flow. Seleccionas Mass Flow, está seleccionada la entrada, y acá desactivamos Clear Previous Result on Calculate para no borrar este dato que tenemos a continuación. Y le damos en calcular y tenemos que el flujo másico es de 96.27 kilogramos por segundo. Entonces, en este caso, la densidad del agua es de 997 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a redondearlo a 1000. Si nosotros dividimos 96.27 entre 1000, vamos a obtener que el caudal en metros cúbicos por segundo será de 0.096. Sin embargo, con el área real, que es de 0.049, multiplicado por 2 metros por segundo, que era la velocidad promedio que hemos insertado en el programa, tú vas a obtener un valor de caudal de 0.098. ¿Eso qué significa? Significa que hay un margen de error bastante pequeño, y eso vendría a ser el error de tipo numérico. Toda simulación realizada en software de CFD tiene de por sí un error numérico. Lo que tenemos que hacer siempre es tratar de reducir ese error numérico para acercarnos lo más posible a los datos teóricos que en este momento estamos mostrando como ejemplo. Y de esa forma se calcula datos de flujo másico y de área, además de otros resultados que ya lo veremos más adelante. Antes que me olvide, también es importante notar acá que, por ejemplo, la velocidad en cercana en la pared es de 0, ¿no? Lleva relación con la barra de colores que tenemos acá. Sin embargo, ustedes ven acá que hay un desnivel, no es una línea totalmente recta, y eso también se debe a la malla. La malla ha sido bastante burda, elementos muy grandes. Si quieres reducir eso, simplemente tienes que refinar la malla. Bueno amigos, este sería el tutorial básico de nuestra primera simulación en ANSYS, con lo cual hemos visto creación de la geometría, mallado, configuración y condiciones de entrada en la simulación, cálculo y por último visualización de los resultados. Si tienes cualquier duda o consulta de una parte en específica de esta simulación, por favor puedes escribirlo en los comentarios. Saludos a todos.